Buenas noches. Voy así ser respetuoso con el tiempo. Ahora sí exigí mis 30 minutos y voy a empezar. En la primera filmina que vemos acá está el título, que en realidad es básicamente lo que yo voy a tratar de exponerles a ustedes. El tema parece fácil, pero no lo es, porque si ustedes ven, en realidad hay una confrontación entre dos salas de la Corte, la Sala Tercera y la Sala Constitucional, y por supuesto termina prevaleciendo lo que resuelve la Sala Constitucional, que su jurisprudencia es vinculante erga omnes. Inicio con el artículo que en realidad puede producirle zozobra a los notarios, y porque anteriormente a este voto de la Sala Constitucional voy a tratar de establecer como una especie de antecedente de lo que se dio antes de este voto de la Sala Constitucional. Lo que sucedía es que este artículo 367 del Código Penal, que es el que regula la falsedad ideológica, que normalmente encuadra algunas acciones delictivas realizadas por notarios en esta figura penal, tiene en su párrafo segundo una agravante cuando lo cometen funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones, y la pena agravada es de 2 a 8 años de prisión. Lo que interesa acá es que la jurisprudencia de la Sala Tercera, que no es vinculante, todos sabemos, pero la Sala Tercera, por digamos, el diseño que tenemos nosotros en el proceso penal, tiene digamos, la potestad, por decirlo de esta manera, de unificar la jurisprudencia. O sea, asumimos esta posición en el diseño del Código Procesal Penal. La Sala Tercera no tiene jurisprudencia vinculante, simplemente orienta la interpretación de las normas, pero al hacerlo de esta manera, pues ningún tribunal va a desconocer, digamos, estas líneas jurisprudenciales que tiran sobre algunos temas que en realidad enriquecen el conocimiento jurídico. Algunos tribunales de apelación sostienen competencia, se apartan, incluso cuando han unificado criterios sobre algunos temas, se han apartado de las decisiones de la Sala Constitucional cuando ya han tirado líneas, sobre todo unificando los criterios de los tribunales de apelación, y esto pues resulta problemático pero válido. Sin embargo, sí debemos considerar que sus pronunciamientos dan, digamos, le ponen un resultado final a los casos penales. Y entonces el tema acá entonces es la línea jurisprudencial que mantuvo la Sala Tercera en el tema de aplicar la agravante a los notarios públicos considerándolos funcionarios públicos. Este es básicamente el tema que se le sometió a ponderación cuando se presentó el recurso, la acción de inconstitucionalidad, precisamente porque lo que se estaba alegando es que criterio jurisprudencial, esta pauta jurisprudencial, resultaba inconstitucional porque tenía una concepción amplia del funcionario público en derecho penal, diferente de las otras ramas del ordenamiento jurídico. Es una concepción ampliada y le aplica pues una consecuencia nefasta, porque era posible, de acuerdo a esta jurisprudencia, aplicar la pena agravada a la hora de considerar que el notario público es un funcionario público. Básicamente ese es el tema que se sometió a consideración de la Sala Constitucional.
Esta posición de los notarios en realidad es un tema que ya antes se venía discutiendo, si eran funcionarios públicos o si la función que realizaban era meramente una función pública, pero no eran funcionarios públicos, y desde vieja data, incluso antes de algunos votos de la sala tercera, la sala segunda había hecho pronunciamientos sobre este tema y había hecho una diferenciación sobre la forma en que los notarios se pueden relacionar con la administración pública y establecía al menos dos supuestos cuando lo que llamamos en jerga el notario de planta, ¿verdad?, que es el que recibe un salario directamente de la administración, y en algunos supuestos perfectamente por una cuestión contractual podría firmar un contrato de educación exclusiva, entonces se le paga un plus por esta actividad. Y también se dan los casos de profesionales en derecho que ejercían privadamente la función notarial. Desde vieja data se venía concibiendo que había un grupo de notarios que ejercían privadamente la función notarial con total independencia o sin ninguna relación con la función pública. Y ya la Sala Constitucional, incluso en un voto bastante viejo del 2008, es el 5.862, si alguien quisiera analizarlo, incluso un pronunciamiento de la dirección notarial había indicado que la profesión del notario no es una profesión liberal, sino que es el ejercicio de una función pública. Pero esto no significaba, y eso se tenía claro desde antes de este pronunciamiento de la Sala Constitucional, esto no significaba asimilar la función notarial con el hecho de que el notario fuera un funcionario público. Cuando se le pide, la sala, ustedes saben que cuando se presenta una acción de inconstitucionalidad, pues pide informes a la Procuraduría, a los diferentes actores que pueden tener algún interés en esto. Cuando le pide a la Procuraduría que rinda su informe con respecto a este tema que se le estaba planteando, la Procuraduría tiene una posición muy clara al respecto. Lo que la Procuraduría dice es que esta posición de la Sala Tercera es errada de considerar o de asimilar la función notarial con la de un funcionario público. Es una, digamos, en el informe la posición de la Procuraduría es totalmente clara y tajante y hace un análisis, si ustedes lo ven, de la función que realiza el notario y llega a la determinación de que se debe, pues, acoger la acción de inconstitucionalidad porque en realidad el notario no ejerce no es un funcionario público. La Sala Tercera, por supuesto, que defiende su jurisprudencia, su pauta jurisprudencial cuando se le pide informe, y ellos explican por qué es que ellos vienen sosteniendo o venían sosteniendo esta posición de que los notarios son funcionarios públicos. Básicamente, no voy a pues, entrar en detalles porque en realidad lo que interesa es lo que al fin decide la sala, pero ellos parten de una concepción ampliada de lo que es el funcionario público en materia penal, ¿verdad? Y ellos invocan, no quisiera como entrar en apreciaciones personales, pero no tiene a comprender por qué es que invocan la doctrina de lo que se conoce como la numera pública, porque precisamente esta doctrina lo que trata es de establecer la diferencia entre aquellos particulares que tienen potestades públicas, que han sido habilitados por el Estado para ejercer ciertas potestades públicas, y claro ejemplo de ellos son los notarios, con el funcionario público, porque el funcionario público realiza una función en nombre y por cuenta de la administración pública. En cambio,
los casos de numera pública, como se conoce en doctrina, realizan una función privada, o sea, su actividad es privada y lo hacen a nombre y por cuenta propia. Sin embargo, no sé si por una cuestión de relleno, a la hora de rendir el informe, la sala pues hace mención a esta doctrina, que no, en realidad no tendría sentido invocarla acá. Este es el fundamento legal que da la sala tercera para considerar que los notarios son funcionarios públicos, nada más a manera de que ustedes tengan conocimiento, pero en realidad no interesa porque al final la sala constitucional le dice está equivocado con respecto a este tema. Sí es importante distinguir la responsabilidad del notario, y esto pues se queda pues patente en el voto. Hace una diferenciación entre lo que es la responsabilidad del notario desde el punto de vista administrativo, la responsabilidad que puede tener con respecto al particular al cual le sirve, y la penal. Y la sala lo que indica es que esta responsabilidad penal es calificada e invoca el artículo 1 del Código Notarial. Sin embargo, lo vamos a ver más adelante, en realidad este artículo no dice de ninguna manera, y es precisamente el razonamiento de la sala, no dice que el notario sea funcionario público. Nada más para adelantarle la idea, lo que dice es que es el funcionario habilitado para asesorar a las personas, y la sala la sala tercera se agarra de esta expresión funcionario habilitado para asimilarlo al tema de funcionario público. Ya lo vamos a ver más adelante. La sala, como les dije, asimila este concepto de cuando el artículo 1 del Código Notarial habla de funcionario habilitado para realizar sus actividades, a las cuales les da ciertas connotaciones jurídicas como ser fedatario público, etcétera, lo asimila al de servidor, empleado, encargado de la administración, sin más. Incluso la sala, cuando trata de justificar en su informe, lo que dice es que esta forma de asimilar los conceptos de la función pública que realiza el notario con la concepción que se tiene en el derecho administrativo, con las variantes que les indicaré, de funcionario público, lo hacen para garantizar también, de alguna manera, la moralidad y la legalidad de la administración pública, que son, sí, uno de los, digamos, de las exigencias normativas de la ley de la administración, Ley General de la Administración Pública. Ya entrando propiamente al tema, digamos, de fondo digamos, del razonamiento de la Sala Constitucional, la Sala, pues, como todo órgano jurisdiccional, pues, tiene que plantear el tema que se le, digamos, hacer exponer o reducir o exponer el tema que se le está planteando y confrontarlo con, digamos, lo que ellos llaman parámetros de constitucionalidad, y para ver si lo que se está cuestionando pues entra en conflicto con la Constitución, los tratados y las normas supraprimarias, que es básicamente la labor que realiza la Sala Constitucional. Y desde luego pues lo confronta con con estas normas supraprimarias, que básicamente es el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana de Derechos Humanos. Y desde ahí la Sala dice el precedente de la Sala Tercera es inconstitucional, no resiste el parámetro de constitucionalidad. ¿Por qué? Porque, digamos, un principio básico en derecho penal
y esto ya es como, digamos, esencial y básico, es el principio de legalidad. Es decir, al tratarse de materia odiosa, ¿verdad? Que es decir, el derecho penal es, digamos, la última ratio que tiene el Estado para asegurar o garantizar la coexistencia pacífica de los seres humanos en una, digamos, en una democracia como la que tenemos nosotros. Entonces, necesariamente, cuando se va a regular vía derecho penal, que tiene consecuencias nefastas para el ser humano, porque se restringe la libertad, se compromete incluso la vida de las personas, debe haber necesariamente un acto proveniente de la Asamblea Legislativa. Es decir, en este tema el principio básico es la reserva de ley. O sea, solo el legislador puede definir las pautas de conducta que considera reprochables o que comprometen la paz y la estabilidad social, y las consecuencias jurídicas. Las consecuencias jurídicas, ustedes saben, la pena y las medidas de seguridad. No puede de ninguna manera, vía interpretación jurisprudencial, ni por decreto, ni por nada inferior a una ley, regular temas como que tienen que ver de alguna manera con la restricción de la libertad. Y entonces, desde aquí, con solo citar estos preceptos, la Sala dice, de entrada, no resiste esta interpretación de la Sala Tercera los parámetros de constitucionalidad. Este es el principio de legalidad. Esto corresponde, la Sala lo cita en este voto del que yo les he venido a hablar hoy, cita este voto tiene que ver, desarrolla correctamente o muy ampliadamente el tema del principio de legalidad, cuando pues hace un desarrollo del artículo 39 de la Constitución Política. Recordemos que el artículo 39 de la Constitución Política es el que establece que nadie puede sufrir ninguna pena, sino por delito, cuasi delito o falta sancionado por una ley anterior. Y subrayen ley anterior. Principio de legalidad, lo razona la Sala, implica que no puede haber delitos sin pena, que no puede haber aplicarse una sanción si no es por medio de un juicio justo y de acuerdo con lo previsto en la ley, etcétera, tal y como está resumido en esta filmina. Y esto es lo que en doctrina se conoce como los principios de legalidad criminal, el de legalidad penal, el principio de legalidad procesal y el de ejecución. Para la Sala, principio de legalidad tiene una doble dimensión, ¿verdad? Porque tiene primero, es una garantía para el ciudadano digamos, de que pueda ajustar su comportamiento en la sociedad, en el tanto en que no transgreda las normas que han sido sancionadas penalmente por el legislador. Es decir, yo puedo realizar libremente, o sea, primero está la libertad, pero yo no puedo realizar las conductas que han sido sancionadas por el legislador como ya sancionadas como delito. Entonces, es una garantía para el ciudadano de seguridad jurídica, y además tiene una connotación política, porque él le asegura al ciudadano de que solo el Poder Legislativo puede establecer los delitos y las penas. Y además hay una dimensión técnica que tiene que ver con la tipicidad o una exigencia de que los delitos tienen que estar acuñados en tipos penales, y eso pues tiene una técnica
muy depurada de elaboración, porque de alguna manera lo que se está haciendo es restringiendo los ámbitos de libertad del ser humano. Pero este es un tema que en realidad no interesa desarrollarlo acá. Aquí la Sala Constitucional, ante esta, digamos, el planteamiento que se le hace, pues entra a analizar la definición de funcionario público que establece la Ley General de la Administración Pública, pero sí cabe advertir que la Sala Tercera, cuando hace la asimilación de que el notario es funcionario público, que también lo hace con en otros supuestos, no solo en los casos del notario, lo que la Sala Tercera estableció no es que el notario es funcionario público en el sentido que lo establece la Ley General de la Administración Pública, porque es más que claro que el notario público no presta servicios a la administración pública ni realiza funciones a nombre y por cuenta de esta, salvo los casos del notario de planta, pero eso es otro tema que lo vamos a analizar al final. Entonces, porque es que en el precedente que fue objeto de la impugnación ante la Sala Constitucional, lo que la Sala decía es que cualquier notario público, ¿verdad? No necesariamente los funcionarios de planta, sino cualquier notario público que incurría en las acciones delictivas podría ser acreedor del agravante, ¿verdad? Y esto era lo jodido de esto, ¿verdad? Muy problemático. Y sin embargo, sí cabe hacer la aclaración, ¿verdad? Que si bien la Sala Constitucional hace un análisis de lo que se entiende por funcionario público de acuerdo a la normativa, propiamente la normativa especial, que en este caso sería la Ley General de la Administración Pública, sí aclara de que analizando los precedentes, que en realidad no eran muchos, pero digamos las pautas, por decirlo así, en realidad no eran propiamente precedentes, pero sí la pauta jurisprudencial que se había sembrado en algunos casos, la Sala lo que advierte es que no lo concibía tal y como lo establece la Ley General de la Administración Pública, porque en realidad la concepción que tenía la Sala Tercera de funcionario público, si bien amplia, era con respecto o desde la perspectiva de la imputación de la responsabilidad penal y no administrativa, es decir, no siguiendo esta concepción. Sin embargo, la Sala, como parte de su razonamiento, para tratar de entender un poco el tema o para una mejor comprensión del tema, sí hace un análisis de lo que la Ley General de Administración Pública entiende por funcionario público. Entonces, vemos que la Sala Tercera sí tenía una concepción bastante amplia de lo que se debe entender por funcionario público, y esto pues le permitía pues llegar a las conclusiones a las que arribó con respecto a los notarios públicos. La Sala, como parte también de su ejercicio, la Sala Constitucional analiza la naturaleza jurídica del notario público, y para lo cual pues detecta que hay dos normas que para ellos resulta como fundamental para entender en realidad cuál es la naturaleza jurídica del notario público, y destaca del Código Notarial, que es la Ley 7764, el artículo 1 y el artículo 2. Si vemos el artículo 1, que ya se los había adelantado, dice, tal vez voy a leerlo: el notariado público es la función pública ejercida privadamente. Por medio de ella, el funcionario habilitado asesora a las personas sobre la correcta formación legal
de su voluntad en los actos o contratos jurídicos y da fe de la existencia de los hechos que ocurran ante él. Esta es la concepción que les había adelantado, de la cual extrae la Sala Tercera, que debía entenderse que aquí, en el Código Notarial, en el artículo 1, al decir que era un funcionario habilitado, lo asimilaba entonces a la concepción de funcionario público. Y a partir de ahí, pues, entendía o asimilaba que cualquier denominación, tal como lo establece la Ley General de Administración Pública, servidor público, funcionario público, era lo mismo, con la consecuente errada pauta de que era posible entonces, si se concebía al notario público como funcionario público, entonces se le podía aplicar la figura agravada por ejemplo, en el caso de la falsedad ideológica. Sin embargo, hay otros tipos penales que también podrían perfectamente encajar aquí, digamos, la participación del notario, y esto pues sería pues injusto, ¿verdad? Como parte también del ejercicio que hace la Sala, lo que dice es que estos dos artículos también los matiza con el 30 y el 31 del Código Notarial. Nada más para mencionar, el 30 se refiere a los, digamos, a la función que realiza propiamente el notario, y lo que indica es que el notario lo que hace es legitimar, autenticar actos en los que interviene, y el 31 es el que regula el tema de la fe pública del notario. Es claro entonces que la norma sí califica al notario como una función pública, dice la Sala, en el sentido de que el notario es fedatario público. Digamos, de la relación de estas cuatro normas, la Sala hace este razonamiento. Si es el notario, el notario realiza una función pública. ¿Qué quiere decir? ¿O cuál es la relevancia, digamos, de la función que realiza? Él es fedatario público de los actos y de los hechos que él constata. Pero dice la Sala que, si bien es cierto, todos estos, digamos, esta potestad que tiene el notario tiene una indiscutible relevancia pública, lo cierto es que de ninguna manera puede calificarse por el hecho de su relevancia o del interés público que prevalece por la función notarial, puede concluirse que el notario es un funcionario público. Esto es el corolario, digamos, al que arriba la Sala, luego de este análisis, primero de primera entrada con el parámetro de constitucionalidad, y después del análisis propiamente digamos, al analizar propiamente la naturaleza jurídica de la función notarial, que extrae de la relación de las normas que les acaba de indicar. Entonces, para la Sala, digamos, ya como para ir cerrando sus ideas, la Sala lo que dice es que es una profesión liberal, sí, que realiza el notario, tiene una relevancia o un marcado interés público, pero que esto de ninguna manera puede considerar al notario como un funcionario público. La noción de funcionario público en el bloque de la legalidad en realidad no interesa pues volver digamos, analizar el tema, porque ya, digamos, el precedente que sienta la Sala Constitucional, ya erga omnes, y ya, digamos, lo que dice es que la noción de funcionario público definitivamente no la tiene. O sea, el notario no tiene esta condición de funcionario público, pero, ¿verdad?,
la sala sí hace esta salvedad. Lo que la sala, digamos, el razonamiento de la sala es que sí, definitivamente el notario no es funcionario público, pero que una ley especial o una ley sectorial sí podría considerar que el notario es funcionario público, ¿verdad? Y en eso pues estaríamos a la espera de que una reforma legal en este tipo penal al que venimos haciendo referencia, el de la falsedad ideológica, así lo establezca, o cualquier otro. Es decir, el tema, lo que la sala está diciendo es, sí se puede, pero mediante reserva de ley. Es decir, si la Asamblea Legislativa así lo dispone, eso se puede hacer. Pero lo que no es procedente es que vía jurisprudencial, como se venía haciendo, se vaya a interpretar que el notario público es funcionario público. Y es que hay casos que ya, digamos, al menos en el trabajo en el que yo tengo, yo trabajo en una jurisdicción especializada a nivel territorial, todos los delitos funcionales de corrupción, hacendarios, etcétera, en el que participan funcionarios públicos, son de conocimiento exclusivo de la jurisdicción en la que yo trabajo. Y en virtud de una ley, que es la ley contra la corrupción y el enriquecimiento ilícito en la función pública, que es una ley del 2004, modifica o amplía más bien el concepto que se tiene, incluso muy preciso, muy claro, de funcionario público que establece la Ley General de la Administración Pública. Hace un momento les mostré en una filmina cuál era la definición que establecía la Ley General de Administración Pública sobre lo que se debe considerar como funcionarios públicos. Sin embargo, esta ley amplía el radio de acción del derecho penal y considera desde su normativa especial que otros casos de personas que no son funcionarias públicas para efectos penales se consideran funcionarios públicos y mete, por ejemplo, a los representantes de las asociaciones y a los gerentes y a los representantes legales de personas jurídicas que de alguna manera administran, exploten o custodien fondos y bienes y servicios de la administración pública. Esto no es técnicamente un funcionario público, pero por una ley especial se interpreta que estos son funcionarios públicos y por supuesto les aplicamos las consecuencias penales, es decir, personas que no son funcionarios públicos, pensemos en un gerente de una, perdón, en un representante legal de una asociación, perfectamente puede ser considerado, bueno, perfectamente no, es que por ley así es, se considera funcionario público y se le aplica las consecuencias. Y es que en esta ley hay una serie de consecuencias muy drásticas, porque, por ejemplo, en temas de prescripción, son situaciones, digamos, los plazos de prescripción se amplían, hay una serie de complicaciones, las penas son más altas, etcétera, ¿verdad? Entonces no es como tan digamos, es problemático, pero digamos, la sala lo que está diciendo es que esto sí es posible, ¿verdad? Y lo que les quiero decir es que en cualquier momento se podría modificar el artículo 366 y establecer perfectamente que se consideran que los notarios públicos son funcionarios públicos y eso permitiría pues, la posibilidad de aplicar la pena agravada o incluso otras normas de esta misma ley que les acaba de citar del enriquecimiento ilícito en la función pública. La sala establece una salvedad, y ya para terminar, como les indiqué, en caso de los funcionarios de planta,
cuando actúan como funcionarios públicos. En estos casos, la sala lo que consideró es que sí son funcionarios públicos, ¿verdad? Y es que definitivamente así lo es, porque ellos son, ustedes saben, son los notarios públicos que actúan, digamos que son nombrados por la administración pública, reciben un salario, la administración pública actúan a nombre y por cuenta del Estado o de las instituciones públicas, y desde luego la sala, para calibrar de alguna manera los efectos de la sentencia que virtió en este caso, hace la excepción con respecto a estos notarios, y dice que con respecto a estos notarios sí es posible mantener la pauta jurisprudencial de la Sala Tercera. Es decir, la sala acoge parcialmente la acción de inconstitucionalidad, y ya para terminar, lo que la sala resuelve al final es, y vuelvo a repetir, los notarios públicos no son funcionarios públicos. Ese criterio de la Sala Tercera se consideró inconstitucional al ampliar, digamos, la concepción que se tiene de funcionario público y permitir con esto considerarlos como funcionarios públicos, lo que permitió a la sala aplicarles la agravante del párrafo segundo, el 366. La sala constitucional dice eso es inconstitucional. Esa es una interpretación extensiva que viola tajantemente los principios de legalidad y reserva de ley, pero que con respecto a los notarios de planta sí se mantiene esta pauta jurisprudencial, y a ellos sí es posible entonces aplicarles la agravante que se establece, al menos, que era el tema en realidad de discusión de la sala. Ya para terminar, los efectos que tuvo esta sentencia son declarativos y retroactivos a la fecha en que de la vigencia de la jurisprudencia impugnada. Exactamente cuando me pasaron tiempo cumplido, cumplí con... Entonces, creo que de alguna manera pude aclarar al menos la resolución de la Sala Constitucional, y creo que las preguntas quedan para después, ¿verdad? Buenas noches.